Sin más preámbulo, entonces vamos a comenzar con este encuentro que lleva por título Estrategias para el análisis de resultados SIMS. Para eso, en esta primera instancia, quiero dejarlos con Carlos Enríquez. Carlos Enríquez, ya un conocido de la casa, agradecemos tu tiempo, tu disposición. Carlos es el coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de UNESCO Santiago y hoy día nos va a contar y vamos a conversar con él acerca de la relevancia de la cultura del dato para orientar la gestión escolar. Bienvenido, Carlos, y muchas gracias Mm. una vez más por aceptar esta invitación. Daniela, muchísimas gracias a usted, a la Fundación SM, bueno, y a todos los que ustedes han invitado, directores, directoras, equipos directivos, maestros, maestras, docentes, que espero en algunos minutos poder aportar finalmente a la conversación finalmente que queremos, sea este tema de los datos, que lo usen para la mejora en cada uno de los centros escolares. Tengo 15 minutos y en poco tiempo me va a ser a lo mejor difícil, pero voy a tratar. Ustedes ya conocen, maestros, maestras, directivos, desde Arica, Punta Arenas, la entrega de resultados, el esfuerzo de la agencia de calidad que realizó. Me voy a tomar de algunos datos de ello y muy rápidamente el esfuerzo en lectura. Es muy difícil mejorar en los 12.000 colegios, aquí está el agregado, pero muestra un esfuerzo considerable. La tendencia le sirve al país, pero también le dice al colegio en si es que va en una tendencia de mejora, entre que no tiene cambio o una tendencia decreciente. Pero la información más relevante que entrega son los niveles de aprendizaje para una conversación pedagógica en términos de si están, cuántos de los estudiantes en la sala de clase están insuficientes, en elemental y adecuado. Y aquí está ya la complicación en la sala de clase. Aquí el primero, la noticia buena es que del 2015 hasta el 2024, a pesar de las complicaciones de la pandemia, los colegios han sido capaces de poder mejorar y eso hay que felicitar, insisto, a los equipos directivos, equipos de profesores, comunidades escolares que sus planes de mejora cada vez lo hacen más en base a evidencia. Y eso yo creo que es una muy buena noticia. Lo complejo es que en la sala de clases tenemos tres grupos instruccionales y claro, tiene que ver con que para el docente, para el maestro, es una complicación trabajar con niños que están en el curso menos 3 o 6 meses o incluso la posibilidad que niños estén menos de un año en términos de ese tema. Por tanto, esto es cuarto básico, esto es matemática también muy rápido, insisto, ustedes información ya la tienen en términos de los niveles de aprendizaje y no voy a pasar por sexto, pero me detengo en media, que en media, pese a los esfuerzos y pese que incluso el corte 2012 tiene relativamente buenos resultados cuando da el CIMSE cuarto básico, tiene que ver con que no somos capaces de sostener finalmente la mejora en estos estudiantes. Y habla también de la complejidad del currículum, de la necesidad de ser capaces de generar mayores competencias en nuestros estudiantes, conocimiento y habilidades que el currículum finalmente señala para ello. Ahí solo quiero decir que en lectura o en matemática tenemos un 50, casi un 50% en insuficiente. Por tanto, lo que quiero decir, y aquí me detengo en algunos minutos, nos entrega el puntaje y la tendencia, que es muy importante finalmente para saber cómo está el país y el colegio, diferenciado por grupo socioeconómico, un referente. Hay información también por grupos referenciales, pero lo más importante cuando uno tiene que mirar cómo está su colegio es la tendencia en términos del agregado, pero para una conversación pedagógica tiene que ver con los estándares de aprendizaje, por habilidad, no me voy a detener, pero por habilidad que tiene que ver con en el ámbito de la lectura o por eje temático en el ámbito de la matemática, y también la información por curso, no para evaluar al maestro, pero sí para saber qué cosas nos están resultando aprender más, intercambiar. Los factores asociados nos pueden servir también para ver algunos elementos que en este caso nos pudiesen complementar. Aquí la información del CIMSE tiene muchos más años y está más desagregada, sumada a otro elemento, y la información de IDPS es mucho más nueva, pero han existido distintos elementos y avances. Este tema de tener niveles de aprendizaje este año creo que va a ser un tremendo punto que Viviana
puede señalar claramente en mayor información o también en términos de preguntas que se están liberando. En esa dirección, Carlos, sí, disculpa que te interrumpa, sí. pero estamos viendo tu presentación con la diapo que viene a continuación, entonces no sé si podríamos cambiar la vista del moderador, por favor, Ah, perfecto. Déjame mirar entonces para poder de porque nuevo tomar sí, en esa línea. Dame un segundo. ¿Se ve se ahora? pierde A el ver. sentido de expectación, así que si es posible. Da ningún problema. Dame un segundo. Déjame ver. ¿Y ahí se comparte o no? Em, Veo ahora que yo solo no, te ves tú. ¿Y ahora? Sí, pero te ves como inmersivo. Ujú. Digo, no tengo Te conciencia de ves eso. dentro de tu presentación. Ah, déjame ver de nuevo. Vamos a mirar de aquí. A ver. eh, y ahí, o de nuevo se ve Ahí con. Se ve de nuevo con la parte se ve de de. nuevo con la que viene, pero mira, no nos compliquemos. La Solo última vez, que la última vez. A ver, ya, vamos con la la última vez. última vez si no resulta, Lo dejamos así. la dejamos así. Y ahí, Queda exactamente igual. bueno, ya, pero para no perder Sí, tiempo en esa línea. ok. Bueno, y la importancia de que el problema es que seguimos teniendo 3 de cada 10 niños eh, por debajo de este desempeño. ¿Y cómo Ya, ahí hacemos para nosotros tenemos tener, dos procedimientos, Francisca, eh, para el material. El de tener primero mejores es experiencias que de se abre la calidad? capacitación en SM Conecta. Desde esa, Y ahí yo no sé desde cómo ese, funciona el tema de la licencia, porque eso funciona por parte de tengo ustedes alguien que está y la hablando, parte se de SM escucha, por Conecta, entonces favor. arman como. Ahí sí. Bueno, ¿y cómo promovemos, colegas? Bueno, ustedes lo saben y ha sido los equipos directivos que más han podido trabajar en esto es la pregunta guía y aparece en distintos contextos. Hace mucho rato hay profesores normalistas incluso que inventaron metodologías para poder mirar finalmente el desempeño por cada estudiante. Por tanto, esto es una tarea de los equipos directivos entre las infinitas cosas y hay un metaanálisis que dice que estos son los principales objetivos: mantener la operación, manejar las crisis de contingencia, ir en búsqueda de objetivos prioritarios. Y el gran problema de estos metaanálisis es que hay muy poco tiempo. La contingencia nos demanda finalmente ir por la operación, las crisis, la sorpresa y poco para planificar con datos para la función de mejora. En esa dirección, lo bueno es que, primero, lo complejo es que es difícil mejorar. No la mejora requiere cambios, pero no todo cambio es una mejora. Y desde esa perspectiva, la importancia de tener sistemas de evaluación más amplios. Y ahí quiero focalizar. Importa muchísimo el CIMSE para saber cómo va el colegio, el ciclo de primero a cuarto, en sexto a octavo o la enseñanza media. Pero la necesidad de ir usando esa información holística, que el equipo directivo la pueda utilizar, pero también ser capaces de utilizar la información personalizada por niño y que en este caso, con esta ampliación del sistema de evaluación que genera el día, es una tremenda oportunidad. Digo esto porque eh, en esta entrega de resultados se demuestra que uno de los factores asociados, no es causal, asociados, que dice, si esto hacen los equipos directivos y el colegio o el centro educativo, está asociado a mayor aprendizaje. Primero, estereotipos de género, trabajar para no tenerlos. Segundo, ambientes protegidos. Tercero, alta expectativa. Y por último, por primera vez aparece uso del resultado de la información de CINSE y DPS para la gestión escolar. Por tanto, es un movilizador de mayor aprendizaje cuando construimos, cuando miramos, cuando reflexionamos en base a la información que tenemos. ¿Para qué? No para encontrar culpables, sino para por qué está pasando esto, qué hicimos bien, qué tenemos que ajustar, qué tenemos que cambiar, cómo personalizamos finalmente el trabajo y apoyamos a los docentes.
es un movilizador del aprendizaje. Digo esto porque por primera vez en la entrega de resultados aparece que cuando hay información oportuna en todos los niveles socioeconómicos y dependencias, municipales, particulares, subvencionados, particulares pagados, uno de los elementos que es gravitante, insisto, que está asociado a mayores aprendizajes, es cuando el equipo directivo usa con sus docentes, cuando conversan, cuando se capacitan, cuando tienen planes en función de mirar la evidencia en esa dirección. Lo digo porque es una forma de complementar la información externa, la información sumativa que también hacen las notas, las calificaciones que tienen que existir, pero también los planes en base a una información más formativa, más de acción, más de mejora con los principales. Hoy día aparece el día en otros países como Colombia o Uruguay, hay otro tipo de evaluación y nosotros en el caso del IES, el ERCE Escuela, que ese es el propósito. ¿Por qué? Porque tenemos información de que tenemos un problema y tenemos distintos grupos instruccionales. Y segundo, la evidencia dice, esta información se tiene que utilizar para modificar las prácticas de enseñanza. Por tanto, ¿qué tiene que ver con que hay que usar la información hoy día del CIMSE referencial, pero después la información más por niño personalizada, en este caso el día de la escuela, u otro proyecto u otro mecanismo? ¿Para qué? Para saber cuál es el nivel correcto de aprendizaje de cada niño, para que la enseñanza pueda impactar finalmente en esa línea y poder modificar finalmente los aprendizajes de los estudiantes. Desde esa perspectiva, desde nuestro laboratorio YESE, felicitamos a SM y promovemos generar una cultura de mejora en base a evidencia. Estos son los 4 pasos que nosotros estamos trabajando en Chile con el Liceo San Nicolás y algunos colegios y con otros países y que obviamente tratamos de avanzar en esa dirección. Y estos 4 pasos que son y que son referenciales en base a la evidencia, pueden existir otras formas, pero es uso de datos para la evaluación, cómo usar la evaluación para modificar la enseñanza para apoyar al docente. Segundo, cómo planifico, cómo realizo un plan en base a ese estado de aprendizaje de los estudiantes. Tercero, cómo ayudo a los docentes a que esta enseñanza diferenciada, que es muy difícil a que sea por niño, pero al menos por grupos, poder enseñarse y llevarla en la sala de clase. Y por último, cómo el equipo directivo apoya, acompaña a esos docentes para que puedan ser efectivos. Por tanto, estamos hablando de pasar de lo que dice un docente de básica. Una de mis debilidades siempre ha sido documentar el progreso de un estudiante porque siempre me ha parecido una tarea abrumadora. Por tanto, hay que simplificar, evaluar a los estudiantes, entregar los puntajes a la dirección y luego se archivaban. Literalmente evaluaba un poco aquí, un poco allá y nunca usaba los resultados. Por tanto, y me dedicaba a enseñarle toda la clase, nunca tomaba en cuenta las necesidades individuales que surgían de la evaluación. Por tanto, esto tiene que ver con una conversación, un trabajo, un cambio de práctica entre el equipo directivo y el docente para utilizar esto no con términos burocráticos, sino más bien con formas de trabajar que ayuden, que simplifiquen y que direccionen el trabajo por estudiante. Otra profesora también planteaba que se da cuenta también en el trabajo diario de un texto breve que hay dificultad y bueno, y la pregunta es, ¿qué estrategias puedo usar para que todos, especialmente los que están más rezagados, aprendan a encontrar y recordar los detalles importantes? Desde esa perspectiva, esta es nuestra conceptualización simple que puede ir ayudando a ustedes, pero en base a la evidencia, 5 pasos, establecer el propósito de la evaluación, queremos que todos aprendan, puede ser un propósito. Segundo, recolectar datos, aquí ustedes tienen los del centro escolar de ustedes, los del día, los de otro, en este caso, analizarlos, interpretarlos e ir tomando decisiones en base a esto. Aquí uno puede ir teniendo, aquí les planteo, es nuestro modelo en términos de que existen formas de poder ir trabajando esto en estos pasos, un primer paso que es la toma de decisiones basada en datos y donde el ejercicio con los maestros es definir distintos propósitos que incluso puedo tener en el trabajo. Segundo, identificar estos datos necesarios que hoy día, a propósito del CIMSE, pero complementado con el día, me permiten tener una mirada de los ciclos en su conjunto, de la trayectoria del colegio y por otro lado, de la sala de clase. Insisto, hay otros pasos, esto nosotros planteamos 5, de analizar los datos, o el último,
que puede visualizarse de cómo lo planifico para la acción decidida en la sala de clase. Ejemplo, si mis niños no comprenden, cómo incluso puedo ir más atrás, que tengo que ir a decodificar, pero puedo ir mirando con los niños cuando leen palabras, frases o texto, por decir algún ejemplo en esa línea. Por tanto, los maestros y ustedes como docentes son centrales en ese desafío. Todos los maestros necesitan mejorar, por tanto, no porque no sean suficientemente buenos, sino porque pueden ser aún mejores. Dylan William, un experto en evaluación formativa, y el trabajo que ustedes hacen con ellos aporta muchísimo. Generar una cultura de datos ayuda finalmente a ser un pilar de trabajo con los docentes. Se requiere información para profesionalizar y modificar la enseñanza, y esto es un elemento gravitante para que los planes de mejora puedan ser efectivos. No se trata de hacer más, sino que se trata de hacer mejor. A mí me gusta este chiste de Mafalda para ir terminando, colega, es que el que no haya levantado, que levante la mano. Bueno, y la maestra del colegio ha hecho muchísimas cosas, A, B, C, D, Z. Bueno, y levanta la mano Manolito y dice, bueno, desde marzo hasta ahora nada, señorita. Eso nos pasa muchas veces, insisto, no para encontrar culpables, sino porque es difícil mejorar. La buena noticia es que hoy día, asociado a los aprendizajes, los equipos que usan datos se capacitan, miran experiencias, se forman para trabajar con sus docentes, tienen impacto, y desde el trabajo de nuestro laboratorio estamos promoviendo también desde la oficina UNESCO Santiago conocer el nivel correcto de cada estudiante con el fin de direccionar los esfuerzos de la enseñanza. Principalmente, insisto, para transformar el proceso educativo se requieren equipos y evidencia que permita que el proyecto, el PME, el PI que incluso ustedes tienen y que se plasma en el PME para poder ser una ruta de mejora, necesita ser capaz de modificar práctica. Y eso tiene que ver con más bien qué hace el profesor central, pero ir mirando también qué están aprendiendo los estudiantes, dónde están en su trayectoria de aprendizaje, clases donde más que hablamos los adultos, clases donde hablen y hagamos que ellos transpiren y sean capaces de sudar finalmente en el trabajo pedagógico, y no solo estudiantes hablando sobre la tarea, sino más bien hablando de qué están aprendiendo. Lo que invertimos ayuda a hacer mejores clases, la acción del día a día ayuda a oportunidades de aprendizaje, los esfuerzos, planes de mejora, cómo se articulan de mejor manera en esa dirección. Me quedo por ahí, le pido disculpas que no pude mostrar la presentación en pantalla completa, pero me superó la tecnología en función de generar ahí un aporte en lo que queríamos realizar. Así que gracias a ustedes, SM, por la invitación, y un saludo también a todos los colegios que tratan de ser parte de esta conversación con ustedes de mejora. Muchas gracias, Daniel. Gracias, muchas gracias, Carlos. No te preocupes, son Bueno, cosas que pasan. Estamos acá precisamente para compartir, así que se entiende bajo esa lógica y no hay problema porque se vio y se entendió el mensaje de todas maneras. Así que muchas gracias a ti por tu tiempo, por esta disposición también a compartir este espacio con nosotros. Mira, y qué lindos los mensajes. Muchas gracias por la invitación. Ahí nos dicen excelente presentación para promover y mejorar resultados, así que... también nos están preguntando si podemos compartir el PPT. Yo entiendo que después desde CM, a quienes están inscritos, vamos a mandar ahí un compendio con alguna información. Así que te agradecen todos, Carlos, la motivación, también la reflexión, que eres un excelente profesor también. Así que ahí te están llegando saludos de muchas partes. Bien, continuando entonces gracias y con este saludos, Daniela. Gracias. continuando con este espacio, quiero invitarlos a compartir y a escuchar las reflexiones de Viviana Hoffman. Viviana es la directora ejecutiva de Valoras UC, con quien SM hace mucho tiempo está trabajando en planes en conjunto. Y Viviana nos va a hablar acerca del uso de datos en relación al desarrollo socioemocional y la convivencia escolar. Vamos a hablar de cómo interpretar los datos de los IDPS para poder usarlos en esta mejora educativa. Así que, Viviana, el Muchas tiempo gracias, está Dani. disponible. El escenario es mío. Así es. Muy bien. Muy buenos días a todos. ¿Se ve bien la presentación? Sí, quería, se ve súper bien. Súper. Muy buenos días a todos y todas. Me alegro mucho que estén aquí.
Yo quiero conversar con ustedes sobre, bueno, contarles más bien más que conversar, pero también puedo recibir algunos comentarios por las redes. Y el tema que quiero hablar es sobre los datos y el rol de los líderes. Se habla en el marco de la buena dirección y el liderazgo educativo que los directivos deben tener conocimiento de las condiciones organizacionales en que está la escuela. Para los desarrollos de la convivencia, de las habilidades socioemocionales, en general de las condiciones de vida, del bienestar de los profesores, de los estudiantes, las condiciones generales son muy importantes. ¿Y por qué les digo esto? Porque eso complejiza un poco la comprensión de los datos cuando hablamos de habilidades socioemocionales, porque no solo depende de las cosas que hagamos. Para poder pensar en los datos tenemos fuentes externas como el CIMSE, como los IDPS, como el Día Socioemocional, algunas evaluaciones que se han hecho de manera internacional, si es que nos tocó justo en nuestra escuela, pero también tenemos muchas fuentes internas como la matrícula, la asistencia, tenemos también podemos tener algunos registros de dificultades o de cosas que hemos conversado con las familias. A veces se nos pierde de vista que esas son dos fuentes de datos relevantes, no solamente las que vienen desde este nivel organizado, sino también de los que vienen adentro. Y además tenemos distintos niveles de datos. ¿Y por qué les quiero decir esto? Porque de repente nos mareamos con la cantidad de datos que andan dando vuelta, porque algunos tienen más que ver con datos que necesitamos para la política nacional, para entender cómo va el sistema, que también nosotros lo podemos entender como profesionales de la educación, pero son datos para entender cómo va el país, vamos nosotros respecto del país también. Por otro lado, tenemos resultados que son, le podemos llamar meso, que son resultados que son de nuestra escuela, pero que nos permiten mirar la escuela como un todo. Y también estos resultados nacionales que nos permiten comparar a nuestra escuela con otras escuelas. ¿Este dato será importante? ¿Será bueno este resultado? Me pasa mucho cuando hablamos de los IDPS, que están en 70, 80, esos buenos, esos malos, los 60 son buenos, son malos. Por eso el CIMSE también nos dice cómo estamos respecto de nuestra propia tipo de escuela, que también nos da como un sensor de cómo estamos en relación a otros. Y también están los datos micro, los datos que vamos teniendo en la escuela, muchos son internos, otros son externos, pero también tenemos datos de los cursos y también tenemos datos que podemos compartir con las familias y con los estudiantes. Y estos son bien importantes, los datos que podemos dar a los estudiantes también de cómo van los procesos y a las familias que podemos darles de lo que necesitamos de ellos mucho más claramente. Muchas veces las tensiones con las familias tienen que ver con que no les explicitamos tan claramente qué necesitamos de ellos y tampoco sabemos si están mejor o están peor en relación a eso que les pedimos. Casi el único dato que tenemos muchas veces de las familias es si vienen o no vienen las reuniones. Y es un dato que no es suficiente para saber si están haciendo lo que queremos que hagan. Entonces, tenemos datos de distintos niveles y tenemos distintos tipos de datos, pero además es importante pensar que los datos en sí mismos no son una información que nos permita tomar decisiones. Son como el ladrillo para poder hacer la casa, pero para poder hacer la casa necesitamos hacer algo con ese ladrillo. Entonces, este dato primario de información nosotros lo interpretamos, lo procesamos, lo transformamos en conocimiento y después nos permite tomar decisiones para luego con ese conocimiento hacer algo distinto, pero solo después de que hacemos varios de eso y que generamos aprendizaje sobre eso que vamos probando, generamos aprendizaje institucional. Entonces, por ejemplo, sabemos que hay un dato que a mí me parece muy interesante del día socioemocional que tiene que ver con cuánto los estudiantes reportan que se sienten escuchados. Los niños de cuarto y quinto en general se sienten escuchados y después va bajando, 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 bajando. ¿Cómo interpretamos ese dato? ¿Por qué los niños se sienten menos escuchados? Porque el dato es ese, va bajando. Va bajando la percepción de los niños de ser escuchados. ¿Cómo lo interpretamos ese dato? ¿Qué
qué nos hace pensar ese dato. Y a veces esa interpretación tiene que basarse en lo que nosotros sabemos como experiencia y a veces necesitamos recurrir a otros elementos teóricos, investigaciones que se han hecho para poder interpretar también esos datos. Podríamos entender, por ejemplo, que cuando los niños se ponen más adolescentes por su ciclo de edad, requieren otras condiciones y requieren también romper con los adultos. Pero también podríamos entender que puede haber un malestar de los estudiantes sobre el tipo de vínculo que se está dando en la escuela desde segundo ciclo. Después eso lo generamos en conocimiento. Vamos a decir que vamos a probar algunos modelos de trabajo para mejorar la escucha de los estudiantes. Entonces vamos a hacer un diseño en que vamos a proponerle a los estudiantes algunos momentos dentro del día en que conversemos con ellos sobre diferentes cosas. Al principio del día vamos a hacer una conversación pequeña y, qué sé yo, cada mes vamos a hacer una asamblea. Luego, cuando volvemos a mirar el dato y ha subido la percepción de los estudiantes de ser escuchados, vamos a generar conocimiento institucional o aprendizaje institucional sobre cómo movilizar ese dato que inicialmente nos mostraba que teníamos algo difícil. ¿Qué es lo que a mí me dice la experiencia que hemos tenido con estudiantes, con colegios? Que este proceso de transformación es un aprendizaje. Es un aprendizaje de los sujetos de la escuela, pero que muchas veces se parte desde muy lejos. Los que saben de Vygotsky están fuera de la zona de desarrollo próximo de algunas personas. Algunos equipos directivos han tenido formación en transformar datos en aprendizaje. Pero lo que necesitamos, sobre todo en convivencia y en habilidades socioemocionales, es que cada actor del sistema logre entender sus datos y transformarlos en aprendizaje. Pero eso es un proceso. Entonces, lo que yo quiero hacer como ejercicio ahora con ustedes es mirar los resultados del IDPS del 2024, los ejemplos que dio la Agencia de la Calidad de Educación en su presentación de resultados, para ver cómo se nos ocurre que podríamos generar de este dato en distintos niveles un proceso hacia generar aprendizaje colectivo. Dice, por ejemplo, que en cuarto básico, en términos de autoestima y motivación, el 78% de los estudiantes se siente capaz de ayudar a otros a aprender. Es un porcentaje grande, más grande en las mujeres que en los hombres. Ahora, ese porcentaje lo estamos ocupando, por ejemplo, podríamos preguntarnos para transformarlo en un aprendizaje. Si los niños pueden ayudar a otros a aprender en cuarto básico y eso sienten, desarrollamos esa competencia en clase, aportamos, definimos espacios en que los niños se pueden ayudar entre sí. Después en segundo medio dice, el 68,71% de los estudiantes señala que puede aprender fácilmente cualquier asignatura. Los niños han ido bajando su autoestima académica hacia segundo medio. Casi la mitad de los estudiantes, o el 30 y algo por ciento, siente que no es capaz de aprender fácilmente cualquier asignatura. ¿Cómo trabajamos con eso? ¿Qué podemos hacer para entender primero qué le pasa a los estudiantes que sienten que no pueden aprender? ¿Cómo trabajamos en eso? Una cosa que yo he visto que pasa desde la experiencia es que tomamos todos los datos. Y eso lo puede hacer alguien con experiencia en uso de datos y hace distintas estrategias para distintos niveles. Si yo fuera un profesor que no ha ocupado tanto los datos, quizás podemos partir con un dato o dos datos que vamos a transformar en un aprendizaje o en una propuesta de trabajo. Si queremos trabajar en clima, por ejemplo, dice en cuarto básico, el 59,38% de los estudiantes indica que confía en sus compañeros. Eso es un gran valor que haya un 60% de los niños que confían en sus compañeros, pero hay un 40% que no. Un 40% que no confía en sus compañeros en cuarto básico. ¿Cómo trabajamos la confianza entre los compañeros? Nosotros podemos hacer procesos largos de trabajo, pero también podemos enfocarnos, largos y complejos, pero también podemos enfocarnos en esto, cómo desarrollamos más confianza.
Hay programas que se han desarrollado para ir trabajando específicamente la confianza. Desde hablar sobre la confianza, pero sobre todo hacer ejercicios que nos permitan conocer al otro, establecer relaciones con los otros. Lo que quiero comunicarles con esto es que muchas veces me he encontrado, sobre todo con los estudiantes que están preparándose para el magíster, que me ha tocado mucho acompañar, es que llegan a tener los datos, pero se les hace muy difícil transformar esos datos en un sentido colectivo. Hay alguna gente que lo logra, hay algunas herramientas que se usan para eso, el FODA, el árbol del problema, hay en la espina de pescado, para los que saben un poco más de análisis de datos van a entender lo que les estoy diciendo, pero en el fondo hay distintas estrategias que se van ocupando en los distintos niveles escolares para poder analizar más complejamente los datos. Pero lo que yo he visto es que como es un proceso, es muy importante no asustarse con eso, eso resta a algunas personas del uso de datos, entonces yo les quiero invitar a los que no saben tanto de datos a partir por un dato, por dos datos, por tratar de simplificar su encuentro con los datos. Lo que buscamos en los indicadores tiene que ver con la participación también. A mayor participación, los estudiantes mejoran sus ganas de asistir al establecimiento y eso en un desafío en que estamos de mejorar la revinculación. Necesitamos mejorarlo en segundo medio, donde el 30% no le gusta asistir al establecimiento y esas son las cosas que podemos hacer. Otra cosa que les quería contar, ya les va a contar un poco más Rafael de la iniciativa de SM, de ordenarnos los datos, de ordenarnos distintos datos para poder mirar lo que está pasando. Por ejemplo, en participación, uno elige participación, vemos que la participación de los estudiantes es lo más debilitado acá. Por ejemplo, el 61% de los estudiantes no está participando, no se siente participante, de acuerdo a los IDPS. ¿Qué podemos hacer en esta escuela que tiene este resultado? Parece que eso es mucho más importante que la expresión de opiniones. Esa participación general, ¿qué podemos ofrecerle a los estudiantes para lograr eso? Entonces, lo que quiero proponerles es, con los datos que tenemos, podemos entrar a generar más, porque el SIMSE nos da los datos más generales, ¿cierto? Nos está mostrando cada uno de los resultados también. Esta plataforma también nos sirve para ir mirando los datos, cosa que es muy importante que tengamos la mayor facilitación de acceso a los datos. Sin embargo, luego de eso, dense permiso para tener decisiones y tomar decisiones con poquitos datos, pero que privilegian. Vamos a partir por aquí. No quiere decir que no van a hacer todo lo demás, pero una cosa que a veces pasa es que la ambición mató al gato. No sé si han escuchado esa estrategia, pero una cosa que le pasa mucho a mis estudiantes es que nadan en estos datos, lo encuentran muy difícil de organizar y como no lo pueden organizar, deciden hacer lo que otros les dicen que hagan. Deciden copiar una estrategia que hizo alguien. Me pasa mucho que hay ese salto lógico. Terminan diciendo, por ejemplo, los estudiantes tienen muy baja tolerancia a la frustración. Rompen cosas, generan dificultades en sus casas, han tenido conflictos. Esos son sus datos, que los estudiantes tienen muy baja tolerancia a la frustración y tienen muchos antecedentes de eso. Y cuando van a hacer la intervención, hacen una intervención solo sobre clima, hacen una intervención sobre cómo podemos ser mejores compañeros. Y está bien, pero hay que meterse en el tema que dicen los datos, que es que tienen baja tolerancia a la frustración. ¿Cómo generamos estrategias de manejo de la frustración? ¿Cómo ayudamos a que los estudiantes se den cuenta que tienen dificultad en el manejo de la frustración? Cómo generamos espacios para conversar sobre eso que parece muy relevante en esta escuela. Los equipos directivos pueden ir haciendo, sobre todo si tienen a alguien que sepa analizar más datos complejos, pueden ir haciendo complejidad de los datos, pero es muy importante la comunicación de esa complejidad al resto del equipo, porque ese es otro fenómeno que uno ve con cierta regularidad, que están los directivos entendiendo lo que está pasando y poca gente más del equipo entiende lo que está pasando, porque son tantos datos, tanta información, que no logran entender cuál es el foco en el que vamos a trabajar. Y lo que necesitamos es esa comunicación.
Y eso es lo que nos dan los datos también. ¿Dónde vamos a poner la energía? Acá hay otro ejemplo de autoestima académica y motivación. Y vemos que lo más grave que tenemos en este colegio, que es un colegio sacado al azar, es que tienen poca motivación los estudiantes por el aprendizaje, bastante poca. ¿Cómo vamos a trabajar eso? Porque lo que nos pasa muchas veces es que es tanto lo que queremos trabajar que finalmente no trabajamos nada. Independiente incluso que solo trabajemos la motivación con el aprendizaje focalizadamente, es altamente probable que cualquier intervención que hagamos genere efecto mariposa. Es decir, que dado que vamos a aprender sobre qué motiva y no motiva a los estudiantes, cómo generar vínculos motivantes, nos va a permitir que los estudiantes finalmente logren motivarse y por lo tanto aprendan lenguaje, matemática o aprendan lo que sea que queramos aprender si aprendemos a motivarlos. En suma, lo que quiero invitarlos es atrévanse a ir con pocos datos y ir avanzando. Quizás este año pocos datos, después más datos, después más datos. Tenemos muchos datos en nuestro sistema, lo que es muy bueno, lo que es muy importante, por ejemplo, para los niveles intermedios, que pueden decidir los sostenedores dónde necesitan poner más formaciones, más inversión, más contrataciones. Cuando yo ya soy director, es mejor que tenga focos de trabajo, que tenga más orientación a ciertas tareas. Y cuando soy profesor, de todas maneras, me conviene más tener menos focos de trabajo, pero más claros, sobre todo en los temas de habilidades socioemocionales. Porque cualquier elemento de habilidades socioemocionales que yo mejore, va a ir mejorando las otras cosas. Por lo tanto, los datos me sirven para poder ir mirando cómo voy avanzando. Eso no quiere decir que si yo soy capaz de mirar complejidad de datos, la siga mirando. Pero como sé que en el sistema hay dificultades para mirar datos, vamos a partir, les propongo ir partiendo de a poco y lo que sí es comprometerse con los procesos de mejora continua. Es decir, una vez que tenemos un dato seleccionado o una serie de datos seleccionados, sostener un proceso de mejora a ver si esos datos van cambiando, a ver si esos números van mejorando, porque eso nos permite ver si nuestra dirección es la correcta, si estamos yendo para el lugar donde queremos ir. Eso es lo que quería compartir con ustedes hoy día. Muchas gracias. Espero que les haya sido útil. Muchas gracias, Viviana, por tu tiempo y por esta importante reflexión. Ahí ya están llegando también los saludos, los agradecimientos y yo les recuerdo también de que si tienen alguna pregunta la pueden hacer a través del chat. También nos estaban diciendo que habían algunas dificultades con la imagen, así que de todas maneras vamos a enviar algunos extractos de la presentación también a quienes están inscritos. Bien, esperando entonces que puedan aparecer algunas preguntas, vamos a dar el pase a Rafael Gómez. Rafael es el director de investigación de SM y hoy día nos va a hablar acerca del valor del análisis desde la perspectiva de las trayectorias educativas. Sí, muchas gracias y bienvenidas a todas y a todos. Es un agrado y nos hace mucha ilusión todos los saludos de todo el país, de todas las localidades que estén presentes en este webinar. Yo quiero señalar después de las excelentes presentaciones de quienes me estuvieran previamente presentando, que yo creo que no queda duda de que el paso hacia una cultura de datos no pasa hoy por una opción, sino por una necesidad. Es un desde que posibilita precisamente la evidencia y la toma de decisiones finalmente en función de la información. Yo tengo, bueno, pocos, 10 minutos, quiero presentar. No sé si se ve bien ahí la pantalla que estoy mostrando ahora. Y se ve bien. Y ya, perfecto. Entonces, ¿cuál es nuestra invitación en tanto SM? Nosotros queremos poner a disposición a todas las comunidades educativas, fundamentalmente a equipos directivos, a tomadores de decisiones, a sostenedores, esta plataforma, que es la que voy a mostrar ahora rápidamente, en 10 minutos, porque hace mucho sentido, ¿no? Carlos Enrique, yo anoté estas máximas, por decirlo de alguna forma, de cómo la evidencia y los datos es un movilizador del aprendizaje. Nuestro propósito es efectivamente pasar a la acción, a la mejora a partir de esta evidencia. El docente Calderón, que señalaba en la presentación de Carlos, qué abrumadora es la tarea, es la pega finalmente de sistematizar, de consolidar distintas bases de información.
Y respecto a lo que dijo Vivi, cómo pasar, cómo transitar desde el dato a un aprendizaje institucional, que creo que ese es el sentido colectivo y nuestra invitación de poder finalmente compartir la plataforma que les voy a mostrar a continuación. Es una plataforma en la cual nosotros estamos invitando de acceso para precisamente estos equipos directivos, sostenedores, red, de forma gratuita. Nuestro interés es acompañarlos, es proveer de información, insisto, para la mejor toma de decisiones y éstas puedan ser capaces de orientar las estrategias pedagógicas que ustedes van a implementar. Voy a ir ahora a la plataforma en sí. Esto, a modo de usabilidad, tiene distintos módulos, matrícula, CIMSE, luego también tiene una distinta serie de módulos y también tiene unos distintos criterios en términos de segmentación. Tengo año, nombre del colegio, comuna, dependencia, qué sé yo. Y en el primer módulo da cuenta de las matrículas a nivel nacional, a modo nada más de usabilidad. Yo puedo personalizar, por ejemplo, en términos de la dependencia, en la cual esto se va activando en tiempo real, cómo se van moviendo las matrículas. En este caso vemos el sector municipal, ya sea por el descenso, porque acá tenemos, ojo, que aquí el valor tiene que ver que es una sistematización, es un enfoque sistémico de toda la información disponible, son bases de datos secundarias que provee el sistema y que nosotros hemos centralizado, hemos sistematizado con un enfoque integral, donde en una pantalla ustedes puedan ver la mayor cantidad de información que provee el sistema educativo. Y en ese sentido, estamos empezando con el tema de las matrículas a partir, y que es otro tremendo valor, con la trayectoria. Tenemos información de 20 años, desde el 2004 hasta el 2024. Y vemos cómo, no voy a entrar en interpretaciones, porque eso ya me tomaría mucho, pero claro, aquí vemos cómo, o el traspaso a los SLEP, o la baja en la matrícula municipal, cómo se está dando a nivel nacional. Nada más a modo de usabilidad, también acá tenemos a todos los colegios. ¿Y qué pasa cuando un sostenedor, un directivo, quiere ver precisamente todos los establecimientos a los cuales pertenece? Nosotros vamos a dar un acceso personalizado con contraseña única, confidencial, en la cual puede ir viendo cada uno del comportamiento de los distintos establecimientos que conforma su red. Entonces ahora es un poco más o menos la lógica en términos de la selección o los distintos filtros que yo voy seleccionando. Ahora me voy a pasar al segundo módulo y voy a ser muy rápido cuando vaya pasando los módulos, pero la idea acá es provocar e invitarles a que nos inviten precisamente a presentar esto y a darles acceso, insisto, a esta plataforma que creemos que tiene el valor sistémico que es el que estamos viendo. Por ejemplo, nuevamente a nivel de uso, puedo ver, por ejemplo, los cursos que están, puedo seleccionar, no sé, cuarto básico y segundo medio, por ejemplo, o solamente un curso, en este caso se seleccionó la asignatura de lenguaje, pero también podría seleccionar las otras 4 asignaturas. Nada más a modo de demo, aquí se despliegan todos, finalmente todos los puntajes, en este caso de los cursos, cuarto y segundo medio que yo he seleccionado, en el caso de lenguaje y la distribución que tienen desde el 2014 al 2023, todavía no tenemos la información, el Ministerio de Educación todavía no ha liberado la última información en términos de base de datos a nivel nacional, pero cuando lo haga, nosotros lo vamos a actualizar. La última información que tenemos es del 2023, pero efectivamente la idea es ver la trayectoria, la tendencia, la frecuencia que va teniendo este comportamiento. Y claramente, post pandemia, vemos una baja, lo cual todos estamos al tanto de esas brechas, de esas pérdidas de aprendizaje, y luego el repunte al 2023 y al 2024, esto que se da de mayor forma este repunte. A modo también de uso, yo puedo agrandar las gráficas si se ven muy pequeñas, puedo volver al informe. Hay una segunda gráfica que da cuenta de la diferencia respecto a la rendición previa del año anterior. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver a nivel nacional que hay 18 puntos, ¿no? En términos de simbología hay un aumento, aquellos iconos verdes, y en aquellos gráficas barras de color rojo, efectivamente hay una diferencia que es negativa y que da cuenta respecto a la diferencia en relación a la rendición anterior. Y acá hay un comparativo en términos de referencia respecto a similares establecimientos del mismo grupo socioeconómico.
¿no? Insisto, aquí quiero provocar. Esta es la lámina precisamente que aparecía, que Vivi presentó. Espero acá se vea de mejor tamaño. Y acá tenemos distintas informaciones. Acá están los indicadores de los IDPS. Tenemos las dimensiones. En la medida que yo me posiciono con el mouse, aparece qué indicador. Este es indicador de participación y formación ciudadana. Fíjense que si yo pincho el indicador de formación ciudadana, porque efectivamente los números entre un 78 y un 70 son muy genéricos todavía. Si uno hace clic en la dimensión, en este caso participación ciudadana, veo precisamente son las preguntas que componen este indicador. Participación del estudiante, promoción de la participación, expresión de opiniones, qué sé yo. Voy a agrandar este icono, este gráfico, perdón, y puedo ver que en términos de participación del estudiante, lo que decía Vivi, hay un nivel bajo que el 70%, en realidad el 68,87%, indica que finalmente es una visión crítica, indica que no está siendo considerado, no se siente partícipe de la vida escolar en su rol en tanto estudiante. Aquí hay mucha información, puedo ir a la dimensión de convivencia escolar, por ejemplo, eh, testimonios de violencia escolar, que en este caso hay un 21% cerca que considera que hay un alto, ha sido testigo y que ha vivido finalmente en términos de testimonio la violencia personal, o puedo pasar a la otra dimensión respecto a autoestima académica y motivación escolar. Y este dato, estoy tomando al azar cualquiera, tiene que ver con la promoción de la motivación del aprendizaje. ¿Qué tanto intenciona el establecimiento motivar a los estudiantes? Y aquí nuevamente encontramos que hay un nivel bajo, aquí abajo está la leyenda, es decir, crítico, ahí hay cosas que hacer, que tiene que ver con cómo institucionalmente intenciono, ¿no?, la motivación en los estudiantes de aprendizaje. Pero al revés, aquí en el otro extremo podemos ver la promoción de la autovaloración académica, y en ese sentido sí se reconoce, y eso es un capital, es un punto a favor, ¿ah? Por ahí se puede empezar, respecto a que efectivamente hay una intención en términos de institución de promover la autovaloración académica. Esto yo lo puedo segmentar, voy a volver nuevamente a cuarto básico, y ustedes se dan cuenta cómo en tiempo real la tendencia y la diferencia que se da en cuarto básico, por ejemplo, en el tema de la motivación al aprendizaje versus segundo medio, que es crítico y es bastante mayor el nivel bajo respecto a la promoción del aprendizaje. Me queda muy poco tiempo, de modo que yo voy a ir rápido en estos distintos módulos. Acá está el comportamiento PAES. No voy a entrar en detalles respecto al PAES, sí tenemos la última información hasta el 2025, la sacamos del DEMRE, y me voy a ir ahora a las trayectorias de egreso. ¿Qué es lo que pasa ahí? Aquí en trayectorias de egreso tiene que ver fundamentalmente esta primera gráfica de cuál es la población que rinde, de cuarto medio, que rinde generación a generación, insisto, información de 20 años, en el cual tú vas viendo cuál es tu población que rinde finalmente, perdón, que egresa del sistema. ¿Cuál es el promedio de notas? ¿Cuál es el promedio de asistencia de egresados? Y aquí igual es relevante, hicimos el ejercicio de el promedio de asistencia precisamente porque sabemos que uno de los ejes de la reactivación educativa tiene que ver con asistencia. Nosotros después vamos a llevar esta información, la podemos desagregar, pero por lo pronto tenemos esta información que estamos poniendo a disposición de ustedes respecto al promedio de asistencia de los egresados en este caso. Y aquí hay una información relevante de cuál es el porcentaje de estudiantes que ingresan a la educación superior, sea esta universidad, instituto profesional, centro de formación técnica. Y vemos que a nivel nacional la tendencia es que un 53% ingresa el primer año al sistema de educación superior. La pregunta es qué pasa con la diferencia con el 47% restante. Luego, acá, un poco para que se entienda esta gráfica, insisto, que hay información de los años, por eso el valor en términos de su trayectoria, así hemos llamado a esta plataforma, una trayectoria, trayectoria educativa, con estos indicadores educativos, tiene que ver finalmente que
46% se ha matriculado el primer año y el 54% no. Luego voy a seleccionar 2 años. Veo que en el primer año del 2022 el 45% se matriculó y aumenta este indicador a un 58%. Sin embargo, ya marginalmente tengo un 5% que abandonó. Esto tiene muchas lecturas, voy a ir al otro año, puedo ir a algunos datos en el cual veo que al 9.º año ya tengo el 45% de la población que se titula. Tengo datos no menores que nos deben de interpelar, que es un 23% que abandona finalmente el sistema de educación superior y un 20% que nunca se ha matriculado. Sin interpretar estos datos, yo creo que son datos también que ameritan para cada uno de los centros educativos, las redes, que nos interpelan y nos provocan a la acción finalmente, que eso es lo que queremos. Acá también podemos ver las trayectorias en términos de las instituciones en las cuales se pueden ir matriculando. Y aquí sale una pequeña leyenda. Por ejemplo, voy a ver las universidades del CRUCH. Si yo pincho finalmente con el mouse la opción el último año acá, veo cuáles son las instituciones finalmente donde la población de egreso se concentra o ingresa. En este caso, bueno, aparece la Universidad de Chile o una serie de universidades que forman parte del sistema. O podría haber también aquellos institutos profesionales y ahí se despliegan todos los institutos profesionales o qué sé yo. Carreras elegidas, y ya tengo que terminar para dar espacio al cierre. Aquí puedo ver qué carreras fundamentalmente entran con toda la trayectoria educativa y con esto quiero terminar. Aquí puedo ver qué carrera y a qué universidad finalmente entran los estudiantes a la educación superior. Me he tomado un poco más de tiempo, quiero dejar de compartir, pero la idea era provocar, era nuevamente poder darle valor a toda la información en términos de los años que recoge y en términos de los distintos indicadores, y eso creemos que es un enfoque bastante más sistémico, más integral y todo el trabajo de sistematización ya lo hemos hecho porque queremos intencionar la reflexión precisamente de esta información. Hay una pregunta que tiene que ver con cómo tengo acceso a esta plataforma. Hay un correo de educación.cl. Ustedes pueden escribir para acceder precisamente. Insisto, nuestra invitación es que ustedes nos inviten. Fundamentalmente o inicialmente estamos pensando en redes de establecimiento porque tiene un valor así. También en términos concretos son 12.000 establecimientos a nivel nacional. De otra forma no sería como complejo presentar y dar un acceso personalizado a cada uno de los colegios. Nos tomaría años hacer esas presentaciones, pero lo que sí queremos hacer es compartir con ustedes toda esta información, insisto, se vuelve en evidencia y orienta todas las tomas de decisiones estratégicas, pedagógicas, respecto a todas las trayectorias que hemos presentado. Esa es la invitación y aquí quiero sumar también a tanto a Arlet como también a Daniela. Arlet es la directora editorial, para fundamentalmente ver si hay consultas, qué otras cosas también podemos poner a disposición. Y en este caso, la invitación es precisamente a que ustedes dispongan de esta plataforma que tiene mucho, creemos que tiene mucho valor. eh, Queremos ratificarlo con la experiencia que ustedes tengan a nivel de usuario y queremos también orientar la lectura y potenciar finalmente el uso de esta plataforma, pero insisto, atrás de todos estos números hay estudiantes, hay aprendizajes y en síntesis hay oportunidades que yo creo que todos estamos trabajando para ello, con ese objetivo, con ese propósito, y de ahí, desde CM, poner a disposición esta herramienta, este recurso, que esperamos sea muy útil eh, para la gestión, el liderazgo y finalmente la mejora de aprendizajes y mayores oportunidades en niños y niñas del sistema.